Compañeros de Radio Magisterial, continuamos en el espacio de las entrevistas y caray, hace buen tiempo que no nos veíamos con un gran compañero, gran exponente, gran conferencista, muy integral en cuanto a perfil, al maestro Martín Rodríguez. Bienvenido para Radio Magisterial, buenos días. Muy buenos días, compañeros y compañeras, a ustedes muy amables por la entrevista del día de hoy. Pues bienvenido a la sección 18, este es un reencuentro como tantas veces, de tantos años, ya 20 años con la coordinadora. Más o menos, sí, ya tenemos bastantito tiempo trabajando, pues con estos hermanos, camaradas michoacanos y con la gente, así es, efectivamente. Bueno, pues en el marco del trabajo de hoy, maestro, coméntanos sobre qué se va a tratar, por favor. Bueno, la plática y la participación de mi parte en la mesa el día de hoy tiene que ver con hacer una breve revisión de los objetivos que han tenido los señores promotores de las reformas estructurales en el marco de los cambios que está viviendo el país, la economía mundial y la condición, digamos, cada vez más pobre que están dejándole al trabajo. Entonces la idea es un poco abordar de manera muy rápida y breve los principales cambios que nosotros tenemos en el país a partir de la aprobación de estas llamadas 11 reformas estructurales, un poco acercando cuál es el interés de los grandes capitales internacionales por empujar estas reformas y en particular cuáles son los nichos de inversión que ellos están buscando, que tienen que ver básicamente con estos amplios sectores y cómo le impactan a la sociedad mexicana, en particular en la pérdida de derechos sociales y adquiridos, en el caso de los trabajadores y en el caso de los pueblos, las raíces, la cultura y la identidad de nuestro territorio, que tiene una gran diversidad de pueblos originarios, el impacto que tiene para la desposesión de una gran cantidad de recursos naturales y humanos que tiene todavía nuestra geografía nacional. En ese marco, digamos, las reformas específicas que se hacen a la Constitución en el terreno de lo que es la posesión y el ejercicio de la propiedad de los bienes comunales, ejidales e incluso privados, con la modificación, en este caso en los llamados cambios a las leyes energéticas, lo que nos presentan es, digamos, que un panorama no muy halagador, en virtud de que efectivamente los nuevos descubrimientos tecnológicos que se han desarrollado o los nuevos avances tecnológicos que se han desarrollado a partir del descubrimiento de la aplicación de determinados materiales en las industrias básicas de algo que les llaman las tierras raras, lo que hacen es acercar a procesos de explotación de ese tipo de minerales que ya existían, pero que antes no tenían un uso tecnológico, que ahora ya lo tienen y que permiten los desarrollos tecnológicos mucho más avanzados que en los países más desarrollados ahorita están experimentando, en unos casos y en otros casos ya aplicando de forma directa en los procesos industriales. Entonces, una parte de esas modificaciones tiene que ver con eso, otra parte de estas modificaciones tiene que ver con que, por ejemplo, más del 85% de las explotaciones mineras están concentradas en unos cuantos grupos, en particular en el Grupo Minero México, y de todos estos negocios, transacciones y condiciones que se han generado en nuestra República, una parte importante tiene que ver con estos mecanismos que se están utilizando y se van a seguir utilizando para el despojo de la propiedad. ¿Qué digamos del agua como un recurso natural no renovable, que de hecho tiene en el caso mexicano, o adolece en el caso mexicano, de un proceso de apertura indiscriminada para la promoción de concesiones en la explotación y acercamiento al servicio del agua potable, por ejemplo, o qué decir, por ejemplo, no nada más del gas y del petróleo, sino también, como decía hace un momento, de la industria petrolera, de la industria, ¿cómo se llama?, de extractivas. Ahora, en el caso de gas y petróleo, hay dos grandes líneas que generan problema para la población. Uno tiene que ver con el llamado fracking, y es el uso de un conjunto de cantidades ilimitadas de agua para poder romper la corteza terrestre y poder buscar y extraer
extraer el gas natural. Eso de por sí ya es un problema porque significa una sobreexplotación del líquido para extraer gas. Y por otro lado, el asunto del petróleo, que como bien sabemos, ya está a flor de piel el asunto de que las empresas petroleras puedan acercarse a México y los consorcios nacionales con los extranjeros que se vienen ya promocionando y llevando a efecto en el impulso a la conformación de empresas ya para actuar en este campo. Algo que había detenido este proceso tenía que ver principalmente con las leyes reglamentarias, los reglamentos en particular de conformación de este conjunto de empresas y de estos negocios. Todo esto ha quedado ya prácticamente resuelto. Sin embargo, el problema principal es que los precios del petróleo en este momento no son tan redituables como para que una parte de las empresas se acerquen a empujar los negocios, no todas por supuesto, pero ya hay por ahí anuncios, por ejemplo en el caso de Carlos Slim, de la conformación de una empresa que pueda coaligar a varios otros empresarios para poder ya estar invirtiendo en el caso específico petrolero, y bueno, así está más o menos el asunto. Parte de ello tiene que ver con cómo se reparte en el mercado. ¿El mercado de qué? De bienes y servicios, de los cuales pueden ser objeto de explotación, y en ese marco, digamos, no habría que echar a la libre el asunto, por ejemplo, de la reforma en telecomunicaciones, que si bien es cierto, es una reforma que de alguna manera golpea algunos sectores, caso Televisa, por ejemplo, en el caso de las televisoras, o la telefonía celular, ya no la fija, pero sí la celular en el caso de Telcel. Habría que entender que forma parte de los repartimientos y reclamos que dentro del mundo capitalista y los grandes empresarios reclaman lugares para poder estar ejerciendo mecanismos de extracción de ganancia. En ese terreno es importante recordar lo siguiente: no es nada más un asunto que tenga que ver con Slim o con Telcel, ni mucho menos con la familia Azcárraga en el caso de Televisa, no. Es un asunto que tiene que ver con empresas adicionales, de las cuales una parte importante de estos sectores en el mundo de los negocios está altamente concentrado y centralizado. ¿Qué quiero decir con esto? Que Slim puede ser un inversionista importante en distintos negocios de estos estilos de los cuales he señalado, pero él no es solo, sino forma parte de grupos de interés que se mueven y se manejan a nivel nacional y a nivel internacional, y que en ese marco se reparten el pastel somos todos nosotros, ¿no? O sea, el ingreso que ellos obtienen se debe a que en buena medida nosotros reducimos nuestras condiciones de vida y nuestros satisfactores para vivir, se diría, con una condición de calidad de vida que no tenemos y que en buena medida tiene que ver con lo que ellos se apropian. En términos generales, ¿qué decir de la educación, que es otro tema gigantesco, donde igual quieren ellos meter mano y donde, bueno, hasta ahorita la reforma educativa ha seguido avanzando poco a poco en algunos lugares, de manera desbordante en otras, pero lo que está haciendo es desnudar una condición en la que a la educación pública la han tenido mantenida desde hace más de 50 años. Creo que sí, compañeros de Radio Magisterial, miren, nos preocupa el tema, sobre todo, aquí el maestro Martín se refería, pues cuando todavía no se aplicaba la reforma energética, caray, el 4% que de ahí emanaba de los dividendos de la venta, ahorita ya no lo hay, ya eso se lo van a llevar los países inversionistas, maestro, ahí cómo se procedería, o ya nos van a dejar pues a morir, como decimos comúnmente. Bueno, hay que entender que la Secretaría de Hacienda nos dice que no es verdad. Miren, a ver, para Hacienda, si nos vamos a los pesos y centavos así agregados muy gruesos, podríamos decir que de cada barril de petróleo que México mandaba al extranjero, por el que antes de la caída de los precios del petróleo teníamos $100 o 90 por barril, un promedio de $60 era lo que Petróleos Mexicanos trasladaba por concepto de tasas impositivas y otros asuntos a el presupuesto federal.
El presupuesto federal, ustedes recordarán, está basado en la ley de ingresos y egresos de la federación. Entonces, para el gobierno federal significaba que de cada 100 pesos que gastaba, podían estar llegando cerca de 40 pesos para el gasto. ¿Qué quiere decir esto? Que al maestro le pagaban 100 pesos y de esos 100 pesos, 40 pesos venían de petróleo. Que al barrendero le pagaban, sí, y de cada 100 pesos que le dan al barrendero, 40 pesos. O a los señores que trabajan en Comisión Federal de Electricidad, exactamente lo mismo, etcétera. Sucede que ahora se viene abajo la caída de los precios del petróleo. El costo fijo unitario por barril de petróleo sigue siendo el mismo, ¿verdad? En términos generales, habría que entender que una parte de los $40 que estarían sobrando de los 100 que llegaban por concepto de venta de petróleo, se dividían en pago de deuda, se dividían en gasto de operación, etcétera, ¿verdad? Y pues hay gasto de operación que no se mueve para nada, hay compromisos que tiene Pemex que no se mueven para nada. Entonces Videgaray, a través de representante responsable de la Secretaría de Hacienda, plantea que no hay problema porque se compró un seguro para en casos de que cayera el precio del petróleo, el seguro pagara la compensación del diferencial. Nada más que el cálculo del diferencial no era el mismo del tamaño, ¿verdad?, de pérdida de recursos que ahora no se obtienen por la venta de petróleo, por la caída de los precios. Ahora, ¿qué es lo que dicen ellos? Que están en negociaciones para tratar de ver cuánto es lo más que se va a compensar. Eso por un lado. Por otro lado, ellos tienen claro que el precio del petróleo no va a seguir creciendo por lo menos el año que viene, sino que va a tener un perfil muy bajo. Sí. La presupuestación de $71 que se tenía con respecto a $50 que ahorita 50 y tantos que puede estar en el mercado, tiene una diferencia de poco más de $20. Estamos hablando de que entonces habría una cantidad, si nosotros hiciéramos esa referencia, habría una cantidad cercana, digamos una pérdida de $20 por barril. Pero hay que entender que los primeros días del año el precio del barril de petróleo llegó a costar hasta $38, o sea, la baja fue brutal. ¿Qué mecanismos compensatorios ellos van a utilizar para recuperar los dineros? Porque hay dos momentos, uno es sin crisis. Si es un escenario, llegaban los capitales a invertir en petróleo y estos tenían que pagar impuestos y Pemex seguía operando en el mercado y Pemex seguía pagando los impuestos que antes había estado pagando. Entonces ellos dicen, es que van a llegar con más inversión y van a pagar más impuestos, ¿no? Etcétera, según esa era la lógica. Pues se caen los precios del barril de petróleo, no llega nadie a invertir. No, lógico. Pemex sigue sacando los mismos barriles de petróleo, poco más de 1.500.000 barriles diarios que se exportan de manera cotidiana y entonces el monto de dólares que llega es mucho menor. En ese escenario, ¿verdad?, el mecanismo compensatorio que está planteando Secretaría de Hacienda es cobrarte más impuestos a ti y a mí, al pueblo, y a la señora que vende sus garnachitas, y a la otra que tiene una cocina económica, y a aquellos que tienen una lavandería ahí en la colonia, ¿verdad?, y que antes no pagaban ningún impuesto. Llegó INEGI el año pasado con el censo económico, a todo mundo le hicieron plática, le bajaron la información de cuántos eran, cómo se mantenían, etcétera. Que alguien tenía una parcelita, pues al de la parcelita también, y parejo arrasaron. Entonces incrementaron la base de datos de posibles causantes, ¿no?, de impuestos, y ese es el mecanismo adicional compensatorio. Junto con este hay otro más. En todo el país nosotros estamos hablando de una población de poco más de 122 millones de personas. De estos 122 millones de personas dicen, ¿verdad?, que estamos trabajando alrededor de 50 millones, 58 millones de personas, perdón, de 50 a 52 millones de personas. Pero unos se encuentran en lo que se llama empleo formal y otros en empleo informal. En empleo formal nosotros estaríamos hablando aproximadamente de una cantidad cercana a los 22, 23 millones de personas, poco más, poco menos, de los cuales se supone trabajan para un patrón o trabajan por cuenta propia. Y del otro lado tenemos una cantidad grande también
cercana más o menos a los cerca de 28, 27 millones de personas que están trabajando en algún empleo cualquiera, ¿no? Pero que no están registrados en ningún lado o no estaban registrados en ningún lado. Lo que está haciendo Secretaría de Hacienda es utilizar medidas alternas o alternativas para encontrar a esas personas. ¿Cómo le están haciendo? Hay un mecanismo que se refiere a la reforma fiscal ligada a la reforma de las leyes que regulan el uso del sistema financiero. Y entonces, si usted tiene un negocio que no tiene dado de alta, pero sí tiene una cuenta en el banco, que de forma regular tiene recursos de dinero, le van a caer a su casa y le van a decir: hey, ya vimos que tiene tanto dinero, que ha manejado tantos depósitos, y también tenemos registrado que no ha usted dado de alta su pago de impuestos. Entonces lo invitamos a que venga a decirnos de dónde salió el dinerito, para que le digamos cuánto nos debe o que lo ajustemos a la tasa impositiva que se requiere. Entonces así está, desde los mercados públicos, la señora de las garnachas de la esquina, los de la cocina económica, hasta los señores que tienen su parcela, venden su cosecha y depositan el dinerito en el banco, ahí les van a caer con impuestos. ¿Qué hace falta más dinero? No se preocupen. El destape que sacó el fraude en este grupo, ¿cómo se llama? En el FIRA, en el FICREA, exacto, en el cual se ve que hay un manejo desmedido de un conjunto de recursos que yo no sé si lavaban o no dinero, pero que no era claro en esos manejos, pero que después significó un fraude cuando le llevaron a la población todos los centavos. Lo que nos muestra, ¿verdad?, es nada más el pequeño empujoncito que va a permitir que la profundización de estas reformas que tienen que ver con cómo te voy a cobrar más impuestos se pueda llevar a efecto. Y entonces dicen, debido a que se encuentra el fraude en FICREA, ¿verdad?, y hay muchas organizaciones, cajas de ahorro, ¿no?, popular, cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas sindicales, etcétera, vienen nuevas regulaciones. Y entonces las nuevas regulaciones te limitan el manejo del conjunto de recursos, y eso ¿qué va a hacer? Va a hacer que una cantidad importante de personas que requieren ese servicio tomen la decisión de mejor, va a tener momentos en los que ya no va a poder estar manejando sus centavos con estas instituciones, y entonces obviamente estas instituciones lo que van a hacer es que van a desplazar una parte de gente que va a decidir irse a la banca. En el fondo el asunto es cómo se va a la banca una parte de los centavos, ¿no? Porque lo que ellos tienen claro, me refiero al gobierno federal y a los grandes empresarios, es de dónde van a salir los dineros que ellos les van a permitir acumular. Ellos no van a pagar nada de crisis. Si hiciéramos una revisión, ahorita, por ejemplo, el marco del endeudamiento, México tiene una deuda cercana a los 7 billones de pesos. Billones. ¿De qué estamos hablando entonces? De un crecimiento acelerado de la deuda que ha acumulado a esta altura más o menos esa cantidad. Estamos hablando de que en el periodo que lleva Enrique Peña Nieto, que es 2012 o parte de 2012, 2013, digamos 2014, y lo que va de 2015, estamos hablando de prácticamente la mitad del sexenio o poco menos. Nosotros estaríamos más o menos contabilizando cerca de 1.6 billones de pesos en endeudamiento. Si ustedes me dicen cómo estaría eso con respecto de los otros ciclos de priistas que nos endeudaron a todo el país, yo les diría, lo que ahorita lleva Peña Nieto de endeudamiento es igual a todo lo que el pinche priismo endeudó exactamente 70 años. Pero además te voy a decir otra cosa, los panistas no cantan mal las rancheras. Ese Calderón, paisano desafortunado del pueblo michoacano, los panistas endeudaron al país con cerca de 4.2 billones de pesos en un periodo sexenal de 12 años. O sea, es brutal. Sí. Brutal. Ahora, ¿para dónde se va la deuda? Porque se supone que yo me endeudo para impulsar desarrollo social, distribución de ingreso, carreteras, infraestructura, etcétera. Educación. ¿Qué creen?
la mayor, por así decirlo, de cada 10 pesos de los cuales se endeuda el país, cerca de 12 pesos son para Fuerzas Armadas y Seguridad, y cerca de 2 pesos con 50 centavos más o menos, 2.70, es para educación. Así de ese tamaño están las cosas. Entonces, el panorama no es nada halagador. El movimiento de trabajadores en todo el país tiene un problema severo, pero ahora ya no son solo los trabajadores formales, son formales, informales y aquellos que tienen producción de autoconsumo. O sea, viene el arrasamiento prácticamente por todos. Entonces, bueno, habría que tratar de pensar cómo se construyen un conjunto de lazos y caminos que permitan cohesionar pues a la población del país en términos del reclamo del ejercicio de los derechos que las leyes internacionales y las leyes nacionales se supone otorgan, ¿no? Sí. Son derechos sociales, son derechos humanos, y sobre ese marco habría que ver de qué manera se van construyendo alternativas para poder empujar esto, más en el contexto electoral que ahora tenemos. O sea, es una burla que se estén gastando cerca de 11,000 millones de pesos, 10,000 millones, poco más de 10,000 millones de pesos, en campañas que no le sirven absolutamente a nadie para nada, ¿verdad? Los únicos que se están enriqueciendo son las empresas publicitarias y de marketing, y estas son ligadas esencialmente a los mismos de siempre, a Televisa, TV Azteca, ¿verdad? A las empresas que se encargan de abrir sus espacios para poder estar promoviendo toda la basura electoral, que en realidad es altamente contaminante, ¿no? Nos hablan de un México que no existe, ¿verdad? Habría que darnos cuenta que la mayor parte de los argumentos y los posicionamientos que vamos a tener van a estar digamos, documentando trapitos al sol que entre ellos se saquen, pero ellos son una familia. Sí. Ellos son toda una familia, y lo único que van a seguir tratando es ver cómo siguen jalando dinero para sus bolsillos. En fin, es parte del asunto. Efectivamente, compañero. Bueno, pues mucho tema que desglosar aquí con el maestro Martín. Bueno, pues se acerca, yo creo que ya la actividad. Entonces, maestro Martín, nombre completo, usted está tan amable. Rodríguez, parte del personal académico de la Facultad de Economía de la UNAM, y bueno, ahí digamos que asesor de algunos aspectos importantes para nuestros compañeros del magisterio en todo el país, dentro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Pues compañeros, vamos a escuchar su ponencia muy interesante, porque es realmente lo que maneja el maestro Martín, es lo que toda la gente o la gran mayoría del pueblo debería de saber: un México real, un México no ficticio. Así es, maestro, para terminar. Por supuesto, o sea, nosotros estamos hablando de que en pleno siglo XXI, habiendo tantos medios de comunicación y tantas redes sociales, se vuelve absurdo, ¿verdad?, que una parte importante de la población vea ocupado su cerebro en pura basura promocional, claro, que las grandes empresas están encargadas en promover, y que espacios como el de ustedes o el de otras gentes más, como el de Carmen Aristegui, por ejemplo, no tengan la resonancia, el impacto, o incluso en el caso de Aristegui, las medidas de represión que hacen que prácticamente desaparece. Frente a un contexto en el que el gobierno federal se da el lujo de acontecimientos como los de Tlatlaya, los casos de Apatzingán o los casos de los normalistas, por supuesto, o sea, se vuelve fundamental la necesidad de estas redes para tratar de construir alternativas en esto. Pues sería todo, camaradas. Gracias, muy amable al maestro Martín. Entonces, nuevamente vamos a dar el recibimiento, sección 18. Bueno, aquí ya casi es su casa, maestro, entonces bienvenido nuevamente para Radio Magisterial, sección 18, Michoacán. Continuamos.